Abogados de Reddit, ¿cuál ha sido el mejor momento de té tengo que han bebido? Representé un fontanero que arrancó un suelo de baldosas para sustituir una tubería. Instaló baldosas nuevas en la parte superior, pero advirtió a los propietarios que no debían pisarlas durante 48 horas. Hizo hincapié en que tampoco dejaran que sus hijos o sus perros lo pisaran. Lo pisaron, pero alegaron que los defectos se debían a una instalación incorrecta. Hicimos que un experto realizara un informe que confirmaba que se trataba de una instalación correcta, pero que la gente lo había pisado demasiado pronto. Los locos propietarios aún así fueron a juicio por ello. En su declaración de pruebas incluyeron una serie de fotografías. Una de las imágenes mostraba en primer plano una baldosa inclinada hacia arriba. El fondo mostraba claramente la pata de un perro presionando el otro extremo de la baldosa. Eso no fue tanto una situación de yo los tengo como de ellos mismos. Tuve un cliente cuyo coche de $60.000 fue arruinado por un taller que puso el aceite equivocado. Al principio no pudimos probarlo, el motor explotó, el aceite se filtró y se perdieron las pruebas. He citado sus registros bancarios, descubrí que compró su aceite de Costco. Llamé a Costco y obtuve los precios de los últimos 2 años. A continuación, calculé las cantidades que gastaban, realicé algunos cálculos de forma inversa y demostré, basándome en los valores, que era imposible que hubieran comprado el aceite correcto. Pagaron la totalidad de la deuda inmediatamente. Hay que admitir que lo más satisfactorio es cuando la oposición cede inmediatamente al demostrar que lo que dicen es imposible. Ya conté esta historia hace unos años, pero todo lo viejo es nuevo. Mi hermano es abogado de divorcios. Su caso más memorable fue representando a un tipo en una batalla por la custodia del divorcio que fue acusado de horribles abusos a los niños. Declaraciones muy gráficas y detalladas de los niños contra el padre. Las cosas se ven muy mal. Entonces mi hermano se da cuenta de que la transcripción de la declaración, hecho por trabajadores sociales bajo juramento, contiene una pregunta al final de uno de los niños. ¿He dado en el clavo? Mi hermano ya había intentado ser actor en Hollywood nada más salir del instituto, fracasando estrepitosamente, y decidió dedicarse a la abogacía, una forma totalmente distinta de actuar. Se pregunta cómo los niños conocen la jerga de la actuación. Cita la cuenta corriente personal de la esposa durante la presentación de pruebas, y por supuesto hay gastos de clases de actuación para niños. Acusa a un entrenador de actuación muy poco seguro y, presa del pánico, no tarda en entregar DVDs de interrogatorios de práctica con los niños, horas de entrenamiento para que los niños sepan exactamente qué cosas imaginarias deben decir sobre papá. Dice que fue su único momento Perry Mason en más de 20 años de experiencia, y papá obtuvo la custodia exclusiva de los niños. Joder. Las falsas acusaciones de delitos graves me hacen hervir la sangre. La esposa podría haber metido a su ex en la cárcel durante años por algo que no hizo. Yo representaba a la madre en una amarga lucha por la custodia. El padre quería la custodia completa, y argumentaba que la madre no era apta. La madre quería la custodia completa porque el padre tenía un historial de violencia doméstica hacia ella y los niños. El abogado del padre estaba haciendo un buen trabajo poniéndola en evidencia durante su interrogatorio, y yo estaba empezando a preocuparme. Su abogado trajo a un amigo íntimo de la familia como testigo de carácter para el padre, que dijo las habituales cosas buenas sobre el padre. Luego dijo algo sobre que eran dueños de algunas gallinas. Me pareció extraño, así que hice más preguntas. Conseguí que el amigo me contara que el padre tenía gallinas para peleas de gallos ilegales, y que llevaba a sus hijos menores de edad a esas peleas de gallos y que, cuando los niños se portaban mal, los castigaba obligándolos a dar de comer a las gallinas, durante lo cual recibían picotazos y arañazos. Y obviamente, los niños estaban aterrorizados por esas gallinas. Pude ver cómo se le iba el color a la cara del abogado del padre. La madre obtuvo la custodia completa. Mi hermano es abogado. Tuvo un caso en el que el hombre dijo que estaba permanentemente incapacitado por un accidente de trabajo. En una declaración, mi hermano escuchó al tipo hablando de remodelar su casa. Ya estaba gastando el dinero que creía que iba a recibir. Mi hermano se acercó a la casa para ver el trabajo que se estaba haciendo, y vio al tipo subiendo fardos de tejas por una escalera hasta el tejado. Esto fue antes de los smartphones, así que fue a un Best Buy y compró una cámara de video, volvió y grabó al tipo. Hizo copias y las envió al otro abogado. El tipo retiró la demanda y volvió al trabajo el lunes siguiente. El cliente de mi hermano no quiso pagar la cámara de video. Les ahorró miles de dólares. Al final pagaron, pero todavía se enfada un poco cuando habla de ello. Trabajé como paralegal/investigador, trabajando en un caso de secretos comerciales relacionado con la fabricación de ruedas dentales utilizadas para afilar dientes. La empresa era una pequeña empresa familiar que fabricaba el mejor producto del mercado desde una pequeña fábrica en medio de la nada.
Vendía cantidades masivas de producto debido a la calidad. Su ubicación era lo suficientemente remota, y el propietario pagaba tan bien a los empleados que estos se quedaban ahí para siempre. Todos ellos habían trabajado ahí durante más de 30 años. Cuando el fundador de la empresa murió, se vendió a la empresa Internacional B porque los hijos y nietos no tenían interés en la empresa. La empresa B cerró entonces la antigua fábrica e intentó utilizar la fórmula de la empresa A en sus instalaciones. La empresa B no pudo hacer funcionar la fórmula. Ahora entra la empresa C, otra empresa internacional que perdió la oferta de compra de la empresa A. Cuando la empresa C se enteró de los problemas que tenía la empresa B, compró las instalaciones de la antigua fábrica y volvió a contratar al antiguo personal para reanudar la producción. Todos los empleados de la antigua empresa estaban encantados de recuperar sus buenos puestos de trabajo remunerados y se pusieron a trabajar directamente. Volvieron a producir los artículos de mejor calidad, y el producto de la empresa C funcionó. La empresa B demanda a la empresa C por violación de secretos comerciales. Cuando compras una compañía, compras sus secretos comerciales. Y esta compañía tenía un montón. Este producto era solo una parte, pero la parte más rentable de su operación. Así, la empresa C, por su acción, fue acusada de violar las leyes que rigen los secretos comerciales. La empresa B incluso consiguió una orden de restricción temporal contra la empresa C en el Tribunal Federal, y la empresa C tuvo que dejar de fabricar en la antigua planta que ahora poseía. Ahora es cuando entro en escena. Nuestro gabinete representaba a la empresa C, y se me asignó la tarea de entrevistar a todos los empleados. Estaba en la sala de estar de una encantadora señora mayor de unos 50 años que me ofrecía bocadillos. Me preguntaba si estaba casado y quería emparejarme con su nieta. De todo. La mejor y más divertida entrevista de la historia. Entonces suelta la bomba. Le pregunté cómo sabía hacer el producto. Todas mis entrevistas anteriores decían que tal o cual les había enseñado. Ella dijo: de las instrucciones en la pared. Momento de silencio total. ¿Instrucciones en la pared? Sí, dijo, nadie se fija nunca. Pero hay un tablero en la pared con las indicaciones. Llamo al conserje de las instalaciones desde su teléfono. Sí, esto es antes de los celulares. Y le pido que se reúna conmigo ahí. Abre el lugar y zip, cubierto de probablemente 40 años de polvo y apenas visible. Hay un tablero con todo el proceso. Así pues, cuando la empresa B vendió la fábrica, que finalmente fue comprada por la empresa C, la empresa B vendió accidentalmente el secreto comercial a la empresa C porque lo olvidaron en la pared. Hice una seria búsqueda de pruebas en esto. Mis mejores fotos fueron las de este antiguo conserje de más de 65 años quitando el polvo de las páginas, sacando toda la pizarra de la pared, metiéndola en una bolsa de papel y sellándola para que nadie la tocara. En cada foto sonría para la cámara. Su expresión de jodanse no tenía precio en cada foto. Eran muy divertidas. El juez del Tribunal Federal se moría de risa cuando escuchó los detalles de lo que encontré para anular la orden de alejamiento. Cuando abrió la bolsa, se rió aún más. La fábrica volvió a abrir inmediatamente. La empresa B y la C llegaron a un acuerdo en el que ambas podían utilizar el secreto comercial pero no podían venderlo a nadie más. Lo que realmente descubrieron fue que esas ancianitas habían cambiado ligeramente la fórmula a lo largo de los años, y la habían mejorado ligeramente con el tiempo. Incluso la fórmula de la pared no funcionaba tan bien como la de estas señoritas. Cuando era fiscal tuve un tipo que se representaba a sí mismo. Fue acusado de robo de coche y de evasión. De hecho, fue capaz de escapar de la policía durante bastante tiempo y fue capturado más tarde. Su defensa fue que él no era la persona. Conseguí sus llamadas desde la cárcel, y hablaba mucho con su novia sobre cómo había cometido los delitos. La cara que puso cuando le dije que le iba a facilitar copias de sus llamadas de la cárcel fue genial. El demandante alegó que estaba tan lesionado en un accidente de coche que no podía trabajar, ni hacer ninguna actividad habitual, ni recoger a sus hijos pequeños. Entonces publicó en su perfil público de FB que estaba haciendo el Ice Bucket Challenge. Si no estás familiarizado, básicamente levantó una enorme hielera llena de agua helada sobre su cabeza. Su abogado no tenía ni idea de que lo había publicado. La casa de mi cliente se quemó a causa de una explosión en el depósito de combustible utilizado para calentar la casa. La culpa fue claramente de la empresa de mantenimiento del gasóleo, pero su seguro de hogar, de una empresa muy reputada, se negó a pagar, alegando un ridículo tecnicismo en su póliza. Esencialmente, la póliza cubría los daños causados por el calentador de aceite, pero afirmaban que fue el tanque de almacenamiento el que explotó, y no formaba parte de lo que estaba cubierto. Así que le denegaron la indemnización, que era de unos 1,12 millones, y entonces me metí en el asunto. Durante una declaración con la perito de siniestros le preguntó cómo llegó a la conclusión de que el tanque de almacenamiento no formaba parte, o al menos estaba conectado, al calentador. Dice que se basó en su testigo experto, que era ingeniero.
No sabía que yo ya había comprobado los antecedentes de esta persona. No tenía ninguna experiencia ni formación en ingeniería. Como la mayoría de ustedes sabe, en la mayoría de los casos no se pagan los honorarios de los abogados. Sin embargo, cuando una compañía de seguros deniega tu reclamación de mala fe, sí los recibes. Su pequeña declaración le costó a la compañía unos 500.000 en honorarios, además de la solicitud original de 1,12 millones. Estaba intentando conseguir una orden de alejamiento contra una mujer en el juzgado de menores por parte del padre de su hijo. Estamos presentando un testimonio y ella detalla una historia en la que él le agarró el brazo y le golpeó contra la bañera, rompiéndole la muñeca. En el interrogatorio, le pregunté al acusado si alguna vez había roto la muñeca de mi clienta a propósito. Su respuesta fue: sí, joder, lo hice. Ella estaba embarazada de 9 meses, y estaba a punto de fumar crack y no paraba. Intenté agarrarle el brazo para coger la pipa y proteger a mi hijo no nacido. Joder. Ella omitió ese detalle en sus conversaciones conmigo. Mi cliente era una mujer que trabajaba en una planta de envasado de carne. Su guante, solo le daban los sueltos porque eran más baratos. Se atascó en la máquina y perdió el brazo. Demandamos a los propietarios de la planta por el problema de los guantes. También demandamos al fabricante de la máquina por no incluir la protección necesaria. Luego demandamos al distribuidor por estar en la cadena de venta, pero no creímos que tuviera mucho que ver. El fabricante juró que incluyó un protector de mano, y dijo que el propietario de la planta debió utilizar una moledora para quitarlo. Durante una declaración del dueño de la empresa de distracción, este se presentó con los documentos de la venta que se suponía había entregado semanas antes. Resulta que había una nota en letra pequeña en la parte inferior que no conocía, y que decía que la venta era sin el protector de mano, lo cual va en contra de la ley. Se lo indiqué y acabamos llegando a un acuerdo esa misma tarde con el distribuidor. La mujer obtuvo el pago de todas las facturas médicas, dinero para una prótesis y un montón de daños y perjuicios. Todo el dinero del mundo no reemplaza un brazo perdido. ¿Tienes alguna historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.